Continuamos viendo particularidades de la circulación sanguínea. En, este, en esta diapositiva pues vemos el registro del flujo sanguíneo a través de un vaso, donde observamos pues la presión diastólica, la presión sistólica, aquí la muesca de la onda dicrota. Y la línea punteada pues sería la presión arterial media. Eh, Aquí nos hace referencia que la presión arterial media depende mucho del gasto cardíaco y de la resistencia periférica. Y aquí nos muestra la fórmula para sacar la presión arterial media, que es igual a la presión diastólica más un tercio de la presión diferencial entre la presión sistólica y la presión diastólica. Ya habíamos hecho ejercicios con, con esta fórmula. Espero que no haya dudas. Y aquí nos muestra lo que viene siendo la presión diferencial. La presión de diferencia entre la sistólica y la diastólica. ¿Y de qué depende la presión diferencial? Del volumen sistólico y la distensibilidad de la arteria. Entonces, habíamos visto ayer también que pues, la presión media siempre está más cerca que la presión, de la presión diastólica que la presión sistólica, y esto es cuestión de tiempo, ¿no? Que dado que la diástole dura más tiempo que la sístole. ¿Ok? Aquí bien representado la zona de presión en diferentes estructuras, como es la aurícula izquierda y la aurícula derecha, y se dan cuenta que están pues, las ondas, las A, B, C en ambas, y pues los planos X y Y. Y si en la escala de presión ven pues que la presión que manejan las aurículas pues es baja, ¿no? Aquí es 0 grados o 0 milímetros de mercurio, a lo mejor son 4, 5, máximo 8, 10 milímetros de mercurio. ¿Ok? Este es el registro de la onda de presión en ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces vemos cómo se cierra la válvula auriculoventricular, comienza el periodo de contracción volumétrica, en fin, que, que se sobrepone a la onda de presión de la aorta. ¿Ok? Y realmente pues esta pues va a ir de una presión a veces de 5 o 6 milímetros de mercurio hasta alcanzar aproximadamente como 120 milímetros de mercurio. Después viene la onda de presión de la aorta con una diastólica como de 80, una sistólica de 120, su onda dicrota. ¿Ok? La onda de presión del ventrículo izquierdo pues se asemeja mucho a la onda de presión del ventrículo derecho, nomás que el ventrículo derecho maneja menos presión que el ventrículo izquierdo. Y entonces ustedes se dan cuenta que aquí la sístole pues puede llegar como de 30 a 35 en el ventrículo derecho. ¿Ok? Ustedes aquí ven, pues aquí les está señalando la onda de presión de la aurícula izquierda, pues que serían estas pequeñas ondas. Después la onda de presión ventricular, que serían estas, ¿ok? La onda de presión de la aorta, vean, sístole, diástole. Y después viene la onda de presión en las grandes arterias, pequeñas arterias y arteriolas, siendo los vasos de mayor resistencia las arteriolas, que tienen una porción media muscular más gruesa que permite amortiguar estos cambios ondulantes entre sístole y diástole, y los aplanando. Así que en los capilares pues ya es una onda de presión continua, ¿no? Igual que las venas. Ya cuando se regresa a la aurícula derecha, volvemos a tener las ondas de presión de la aurícula derecha. La del ventrículo derecho, vean,
más o menos la misma forma del ventrículo izquierdo, pero con menor presión, y de las arterias pulmonares muy parecida a la onda de presión de la, de la aorta, pero con menor intensidad. Entonces aquí pues, lo más importante es que veamos las arteriolas, cómo amortiguan las fluctuaciones sístole y diástole y crean una onda de presión continua. Otros conceptos, hemodinamia, pues depende pues, del flujo sanguíneo, de que depende de la diferencia de presión, ¿no? La presión que existe en un punto, P1, con la presión que existe en P2, que es el otro punto. Esto dice, la diferencia de presión es igual a P1 menos P2. Entonces, mientras mayor sea la diferencia, pues mayor flujo va a haber. Mientras menor sea la diferencia, el flujo va a disminuir. Entonces, aquí vemos el concepto de flujo sanguíneo. Entonces, el flujo sanguíneo dice, depende de la diferencia de presión sobre resistencia, que ya les decía que es un símil de la fórmula de la ley de Ohm, ¿ok? Y aquí pues, el flujo sanguíneo nos dice que mayor diferencia de presión entre el punto inicial y el punto final, mayor flujo va a haber, y la resistencia es inversamente proporcional. Entre mayor resistencia hay, el flujo va a disminuir. Y pues hay que tomar en cuenta el radio. El radio pues muy importante porque se utiliza mucho en la famosa ley de Poiseuille, que aquí está, la ley de Poiseuille. Entonces, que nos dice que el flujo tiene una relación con la cuarta potencia del radio. ¿Okay? Si el radio aumenta, el flujo va a aumentar, pero a la cuarta potencia. E inversamente proporcional, el radio tiene una relación con la resistencia. Si el radio disminuye, la resistencia va a aumentar a la cuarta potencia. Entonces, aquí lo vemos, ¿no? Entonces aquí la ley de Poiseuille, ¿no? Que toma en cuenta la viscosidad, la longitud del vaso, el radio del vaso. Entonces, aquí en la gráfica nos muestra la relación que hay entre el radio del vaso, el milímetro, el micras, ¿no? Y la resistencia, ¿ok? Y aquí nos dice que la resistencia entre menor sea el diámetro, por ejemplo, las arterias, menor la resistencia, vean cómo se incrementa en forma importante. Y entre mayor sea el diámetro, vean cómo la resistencia va disminuyendo. Lo mismo sucede en las venas. Las venas entre mayor sea su diámetro, su resistencia va a ser menor. Entre menor sea su diámetro, su radio, la resistencia va a ser mayor. Y esto, pues, es un reflejo de la ley de Poiseuille-Hagen. Otro aspecto es la velocidad de flujo, ¿no? Que es inversamente proporcional al área transversal. Entonces, por ejemplo, aquí pone arterias, arteriolas y capilares. Aquí pone pues una pequeña arteria que tiene un área transversal aquí, ¿ok? Estamos, este es el B1, pues que dice, y después se distribuye por las arteriolas hasta llegar a los capilares, y en los capilares, pues su área transversal, que sería todo esto, es mucho mayor. Entonces, ¿esto cómo se va a reflejar esta fórmula que dice velocidad es inversamente proporcional a área transversal? Vean aquí en la gráfica, que relaciona desde la superficie transversal en centímetros cuadrados y la velocidad. Entonces, vean la aorta. La aorta es su superficie transversal, ¿no? Cuánto es su área transversal y su velocidad de flujo es alta. ¿Ok? Centímetros por segundo, vean, hasta 600 metros por segundo. Entonces, en las arterias, vean,
como aumentando su área transversal, la velocidad va disminuyendo. En las arteriolas igual. Pero al llegar a los capilares, aquí en los capilares, vean cómo el área transversal, ¿no? Aumenta en forma importante. Entonces la velocidad a través, ¡pum!, cae. En las vénulas, pues el área transversal comienza a disminuir, ¿no? Eh, Comienza a disminuir, la velocidad comienza a aumentar y luego a las venas, la vena cava. Entonces, pero acuérdense que la velocidad que alcanza en las grandes venas nunca es la velocidad, nunca va a ser la velocidad, que aquí lo vemos en las grandes venas, la velocidad que alcanza no va a ser nunca la velocidad en las grandes arterias. ¿Okay? Entonces, vean esa relación. Desde a menor área transversal, mayor velocidad. Y cuando tenemos una gran superficie transversal, la velocidad es mínima. Este es un dibujo que muestra muy bien lo que se utiliza en las áreas de terapia intensiva, que antes se utilizaba mucho para controlar el gasto cardíaco, el famoso catéter Swan-Ganz. Vean cómo se mete, pues se mete pues en su clavio, ¿no? Aquí llega la vena cava superior, ¿no? Cómo pasa a la aurícula derecha, la válvula tricúspide, aquí sale por la arteria pulmonar, ahí está el tronco de la arteria pulmonar y luego pues ya sea que se vaya a una rama, ¿no? A un lado o hacia otro, ¿no? De la arteria pulmonar. Entonces, este catéter en la parte distal lleva un globo. Este globo sirve para insertarlo en una arteria pulmonar cuando sea necesario, cuando esté indicado. Entonces, este catéter, como se dan cuenta, lleva varios lumens, varias luces, ¿no? Entonces, dice aquí un conector distal de la unidad de flujo, y sería este conector distal, pues está en la punta. Un conector proximal, pues que no está en la punta, que está más cerca. El conector inflado del balón, ¿no? Por una jeringa, es el que permite inflar o desinflar el balón. Y el conector de termistor de temperatura, ¿no? Que también va hasta la punta, ¿no? Entonces, este catéter pues, puede tener varios orificios, nos permite leer, podemos leer la presión de la aurícula derecha, la presión del ventrículo derecho, la presión de la arteria pulmonar, y cuando se ocluye aquí la arteria pulmonar en forma retrógrada, vamos a poder conocer la presión de la aurícula izquierda. Entonces, la utilidad para el gasto cardíaco es que esto permitía mediante la computadora de gasto cardíaco, con el principio de termodilución. Entonces al paciente se le inyectaba, ¿no? Por el conector proximal, ¿no? Se le inyectaba una solución salina con una temperatura X, pues una temperatura helada, no pues fría. Entonces, esta solución salina sale y pues por ese orificio y se mezcla con la sangre que está en la arteria. Entonces, al mezclarse, pues la sangre de la arteria pues tiene una temperatura de, no sé, 37, 38 grados. Entonces, pues la sangre está fluyendo. Entonces, al estar corriendo la sangre fluyendo, cuando esa sangre que se enfrió con la solución salina, pero está fluyendo, y al estar fluyendo se va mezclando con la sangre, cuando llega acá a la punta, donde va el conector del termómetro, ya la sangre ya no lleva, vamos a suponer que le pusieron